Hola gente, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vais a ver mi participación en el torneo Minoría Absoluta Revival, donde me enfrentaré a uno de los antiguos mejores jugadores de España de Smash Bros, que ese es Pokafeiné. Así que, ¿queréis ver el combate? Pues poquito más, ¡empezamos! ¡Con un Saibi! Pero antes que nada vamos a revisar mis 3 primeros sets del torneo, donde la Winner Round 2 me enfrentaba contra Frost Shadow 6, que era un jugador de pared y Mithra, pero gané consistentemente con el poder de Banjo-Kazooie. Y en la siguiente ronda de la Winner Round 3 me enfrentaba contra un jugador que jugaba Pichu, que en la primera partida me estaba yendo súper bien y en su última vida se le acabó quitando ni más menos que con un Saibi de Banjo-Kazooie. Pues en la siguiente partida decidí cambiar a Olimar, que en esa época fue cuando empecé a usarlo en torneos, cosa que me fue bastante bien, ganando consistentemente. Claro que sí, el poder de los Pikmin es una tremenda barbaridad. Y en la Winners Quarters Finals me enfrentaba contra Dabrowser, un jugador de Rob y Chrome, y en esta grabación podéis verme jugando a tiempo real la partida. Me asomo de vez en cuando a la derecha, claro que sí. Después de hacer combitos de Banjo bastante ricos, claro que sí. Pues mirad esto, gente, porque acabo agarrando al rival, lo entierro y yo sabiendo que va a hacer el esquive aéreo hacia abajo, le leo con un palancazo, estampando a Kazooie contra el suelo. Pues llevando la ventaja, Dabrowser decidió cambiar a Chrome. Chrome se puede defender bastante bien, pero tiene una debilidad increíblemente mala contra Banjo, que es su recuperación. Si él se quiere recuperar, yo tiro un Saibi en el borde y se choca automáticamente. Como Kazooie y Banjo son invencibles, pues entonces le da igual la espada que tira hacia arriba a Chrome, por lo cual es casi imposible recuperarse para él, cosa que utilicé fuertemente a mi favor y me llevé la partida y el set. Y aparte que su última vida se la quitó con un Saibi. Pues llega el momento de la verdad, donde enfrentaba a uno de los antiguos mejores jugadores de Super Smash Bros Ultimate en España, que ese era Pokafeiné, que era un jugador de aldeano, que aparte que el personaje básicamente destroza al mío, debido a que el aldeano tiene la habilidad del bolsillo, que puede recoger un objeto, y si justamente recoge el objeto de la granada de Banjo, Banjo no la puede tirar, y le quitas literalmente el 70% del neutral de Banjo. ¡Qué mala suerte, gente! Pero vamos a dar todo, claro que sí. Pues comienza la primera partida del set, donde vemos al escenario de Smashville. ¡Qué locura! Banjo vs aldeano es un combate bastante raro, ya que es bastante de campeo, pero tengo que regular la granada para que no me la quite, así que es una partida bastante extraña. Pero hablando del combate, ¿sabéis cómo le quito su primera vida? Ya lo sabéis, lo mato con un Saibi, ¡claro que sí! Y aguantando a más de 50% de porcentaje como un campeón, lastimosamente acabo perdiendo mi primera vida comiéndome un aéreo neutral del aldeano. ¡Qué mal! Pero luego le meto básicamente a un zarpazo en toda la cara quitándole su segunda vida, que era el aéreo hacia delante de Banjo. Que tiempo después en su última vida lo envío afuera del escenario con un Saibi y después me giro y le meto con un aéreo hacia atrás que lo mato súper temprano. Una jugada preciosa y llevándome la primera partida. En la siguiente partida estaba yendo todo muy bien, pero de un momento a otro, estando a casi 160 de porcentaje, me acabo comiendo un giroide que exploté en 10.000 pedazos. Pero nada más reaparecer, ¿sabéis cómo recupero la ventaja? Ya lo sabéis, le quito su primera vida con un Saibi. ¡Qué maravilla! Y después de que el aldeano me robase la granada con el Neutral B, que es el bolsillo, como expliqué antes, le quito su segunda vida con el combito de Brigul Blaster a patadón del oso, que ese es el Up Tilt. Después de perder mi segunda vida comiéndome un hachazo del aldeano, ¡ay, qué miedo! Mirad lo que pasa, ¿vale? Ok, ojo, vale, lo que pasa es que le quito su última vida a 64% con un Saibi. ¡Claro que sí! ¡Qué tremenda maravilla! El Saibi es para siempre. Y en la siguiente partida todo me fue de maravilla. Os explico. Para empezar, su primera vida se la acabo quitando con el combito de Brigul Blaster a Up Tilt, el patadón del oso. Después le voy haciendo bastante daño, hasta que le meto con un Saibi que lo envía fuera del escenario, y en el aire le cazo con un aéreo hacia atrás, que le dejo en su última vida. Y después pierdo mi primera vida estando a 165 de porcentaje. Banjo aguanta como un toro. Consigo hacerle una tramita bastante buena que le convea con un Saibi que casi parece que le va a matar, pero al final no.
Y al final le acabo quitando su última vida con un aéreo hacia adelante, el zarpazo del oso, llevándome la partida, el set y ganando a uno de los antiguos mejores de España 3-0. ¡Claro que sí! Y encima era un matchup muy negativo para Banjo. Banjo es indestructible, gente. Pasamos a la siguiente ronda. Mirad qué sexy soy. Pues en las finales de ganadores me enfrentaba contra el jugador Darío, que juega Samus, y vamos al escenario de Bastión Hueco de Kingdom Hearts. El combate estaba bastante empatado, yendo ambos jugadores afuera del escenario, y Darío hizo una liada parda que se cayó y se mató a 70%. Pero después de que Darío reapareciera me envió afuera del escenario y al final me metió un aéreo hacia abajo que me reventó de la primera vida. Mientras intento buscar el hueco para quitarle la segunda vida, lo consigo enviándolo a la plataforma del escenario y le castigo con un Psybe, el clásico Psybe. Y después de cazarle con un aéreo hacia adelante pareciendo que le iba a matar porque salió en la pantalla de muerte, al final, ¿sabéis cómo le mato? Ya lo sabéis, lo mato con un Psybe, llevándome la primera partida. Después en la siguiente partida íbamos al mismo escenario con los mismos personajes, pero el único cambio es que empecé a cobrar bastante fuerte, perdiendo esta partida. Así que yo decidí cambiar de escenario y así cambiar un poco el mental. En la siguiente partida íbamos al escenario de Pueblos Más, que es parecido a Bastión Hueco, pero es un poquito más pequeño en la zona de fuera del escenario. Mientras la partida iba bastante mal para mí, lo envío afuera del escenario. Y mientras Darío quiere regresar, consigo agarrarle y le quito su primera vida con un agarre hacia atrás. Y poco a poco voy volviendo la partida bastante consistente, hasta que al final consigo quitarle su segunda vida ni más ni menos que con un Psybe. Y ahora tengo yo la ventaja. Aunque al poco tiempo pierdo mi segunda vida estando ambos a las últimas vidas de la partida, consigo llevarme el combate metiéndole ni más ni menos que el zarpazo de Banjo, el aéreo hacia delante, claro que sí. Y llevando un 2-1 a mi marcador, volvemos a Bastión Hueco, donde cojo la skin azul de Banjo, que es una skin preciosa. En fin, ambas vidas completamente igualadas con números rojos, pero después de agarrarle e intentar matarle, fallé. Pero él al salir disparado hacia arriba, me dio tiempo a meterle con el zarpazo del oso, el aéreo hacia delante. ¡Claro, sí! Pero al tiempo la primera vida la acabó perdiendo con el clásico Abby de Samus. ¡Qué mal! Y después de empezar a hacer tramitas con el agarre y el aéreo neutral de Banjo, pero que no llego a quitarle su última vida, increíblemente le quito su última vida. ¿Cómo? No es con un Psybe, es con el zarpazo del oso, el aéreo hacia delante de Banjo otra vez. ¡Claro que sí! Y directamente nos vamos a la gran final, donde nos enfrentamos a un personaje un poquito delgadito. Pues en la gran final del torneo me enfrentaba contra un jugador veterano de Smash, que este es Link Z, que es un jugador de Mr. Game & Watch. Básicamente Mr. Game & Watch destroza a Banjo-Kazooie, debido a que un personaje que en sus movimientos ganan a los proyectiles míos es pequeño y tiene combos bastante bestias, y Banjo es un personaje que come mucho con los combos, ya que tarda mucho en recuperarse. En fin, más o menos sé cómo jugar en contra de este personaje, así que bueno, empezamos con la primera partida, bastante igualada, pero al final me acabo llevando la primera partida con un palancazo hacia arriba. Eso está bastante bien. Pero bueno, seguimos. Después empezaba la segunda partida y yo estaba yendo bastante bien. Tanto es así que su primera vida se la acabo quitando con un Psybe. Lastimosamente Link Z me empezó a hacer bastante daño, empezó a quitarme las vidas y en la última me metió un sillazo en toda la cara, que eso rompió mi última vida. ¡Qué lástima, gente! Pero no pasa nada, seguimos hacia adelante, claro que sí. Continuando el set, le quito su primera vida, ya lo sabéis, con un Psybe. Pero tiempo más tarde tenía bastante desventaja, pero ¿sabéis cómo le quito otra vez su vida? Pues obviamente con un Psybe. Y al final le reviento su última vida haciendo el Dash Attack, Banjo haciendo la de rodar. ¡Qué épico! Pues con un 2-1 a mi marcador, la partida me estaba yendo de maravilla, ya que yo le estaba dando golpes bastante consistentes y quitándole sus vidas bastante bien, tanto con la patada del oso como el aéreo hacia atrás. Y aunque perdía mi primera vida con un Psybe, de verdad, eso me da la victoria y la derrota.
me acabé llevando la partida con un palanque hacia arriba, llevándome la gran final con un 3-1 y me llevo todo el torneo. Claro que sí, me llevo la victoria. El poder del oso y el pájaro son increíbles. Y nos fuimos. Y al final me llevé el torneo, llevándome también a Pocafeine, y así conseguí una tremenda victoria en torneos. Y también empezó ahí mi historia como jugador de Olimar. Así que, bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis podéis poner en like, comentarios, todo lo que queráis. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós, con un Saibi.